Esta es la línea de tiempo. La hicimos más cortita porque en realidad el, el PICAM tiene ya 21 años de existencia, pero a partir de 2018-2019 que empieza la plataforma, es donde realmente se expande y toma niveles científicos mucho más relevantes. En 2019 eran 17 indicadores de seguridad del paciente que se incorporan al grupo anterior, de que eran unos 40 indicadores. Básicamente, la seguridad del paciente la enfocamos a través de las metas internacionales de seguridad del paciente, originales de la Joint Commission y adoptadas después de la Organización Mundial de la Salud, a la cual nosotros le incorporamos una, que es la de lesiones por presión, que en Argentina es muy relevante. En países muy avanzados, esta no es una meta porque en realidad es un evento centinela, es decir, no puede repetirse. Si nosotros le ponemos una meta, lo estamos transformando en una situación que tenemos que prevenir. En cambio, el concepto mundial muy avanzado es que no debe repetirse jamás. En el año 2021 incorporamos indicadores de cirugía mayor ambulatoria, y en el 2023 hay otro salto tecnológico con la incorporación de los tableros de visualización inmediata. Cuando el establecimiento carga los datos, y recalco que son datos duros, no son indicadores, no pueden ser porcentajes, no pueden ser cifras con decimales, que es nuestro primer punto de observación cuando alguien lo carga de esa manera o trata de cargarlo de esa manera, para corregir de común acuerdo la forma en que se incorporan los datos, ¿no es cierto? Estos tableros de visualización inmediata son en cuanto el establecimiento carga sus datos, ya puede verlos y puede hacer un seguimiento contra sí mismo, por supuesto, y contra los indicadores de referencia del año anterior, seleccionando las fechas en las que quiere ver los resultados que había obtenido. En el año 2024 se agregan 5 indicadores más de infecciones en sitio quirúrgico y a raíz de inquietudes que surgieron de las preguntas de los miembros del PICAM, comenzamos el año pasado con un ciclo de talleres de indicadores, tratando puntualmente la problemática que nos representaba algunos de estos indicadores y fueron realmente un éxito. Seguramente vamos a repetirlos en un futuro no demasiado lejano. Y finalmente, en este año vamos a presentar la nueva versión del manual PICAM que tiene algunas novedades, como incorporar nuevos indicadores de resultados clínicos, otro nuevo para prevención de lesiones por presión, más uno de mortalidad materna. Pero algo importante que tiene el nuevo manual es que establece claramente las definiciones de los datos, no de los indicadores, que esas, por supuesto, siguen estando, sino que ahora, como vimos que a veces era difícil entender la diferencia entre indicador y dato, los hemos separado en capítulos individuales, capítulos independientes, uno para datos y otro para indicadores, para que, digamos, la forma de comprender la diferencia entre ellos sea más simple. Bueno, creo que con esto termino. Les agradezco mucho y espero que sea útil para todos esta presentación. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, sería claro. ¿Ahí se escucha bien? Bueno, seguimos. Los objetivos de la plenaria, vamos a tratar en este encuentro de presentar los valores de referencia como todos los años y analizar las principales tendencias observadas. Va a haber un breve comentario sobre el manual nuevo que se estaba refiriendo Ricardo. Si bien ya hace unos meses hicimos la presentación a los miembros de PICAM, algunas novedades. Bueno, por supuesto, reflexionar, que es uno de los objetivos del PICAM, sobre las oportunidades de mejora de los resultados que hemos obtenido y también una comparación con indicadores internacionales. Y como siempre, y dentro de lo que está en nuestra misión, seguir promoviendo el uso de indicadores como herramienta para la gestión y para la mejora continua. Siguiente.
Bueno, un poquito para que conozcan el alcance del PICAM hoy, ¿sí? Hoy tenemos 78 establecimientos que están participando. Como ven, tenemos algunos miembros de países vecinos, ¿sí? Uno de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, 6 de Paraguay y 71 establecimientos distribuidos, como ven en el cuadro de la derecha. El año pasado sumamos un referente de la provincia de La Rioja, que todavía no teníamos ninguno. De estos establecimientos, 38 tienen acreditación vigente, ¿sí? Los demás, algunos se están preparando y algunos son miembros voluntarios. ¿Seguimos? Bueno, un poco este es el pool de establecimientos que conozcan rápidamente. Seguimos. Y acá en números, ustedes saben que nosotros para hacer el análisis, la comparación, solicitamos que los establecimientos hayan cargado, como recién decía Ricardo, al año anterior la- la- todos los datos, digamos, o por lo menos los datos de todo un año, o por lo menos de hasta un semestre, ¿sí? Cuando hicimos el corte este año para la carga, quedaron 62 establecimientos en el pool para hacer la comparación, ¿sí? Creció un poquito el número en comparación al año anterior. Y en la siguiente podemos ver en comparación con desde el 2019, cómo va elevando el número de establecimientos que entran en este análisis. Bueno, Seguimos. Ahora le doy la palabra a Florencia del Mármol. buenos días a todos y a todas. Muy feliz de estar acá una vez más con todos compartiendo estos resultados. El crecimiento, bueno, es sostenido. Ahí aumentan también la cantidad de datos reportados asociados a que vamos incorporando más indicadores que surgen de las necesidades de ustedes. Esto realmente lo va enriqueciendo y dando más robustez a la herramienta. Acá queríamos traerles para toda aquella audiencia nueva de este encuentro un poco a qué nos referimos con estos valores de referencia, estas medidas de referencia que aparecen y qué es el objetivo de esta plenaria, ¿no? Lo que nosotros planteamos, o sea, lo que se plantea desde el PICAM es cada uno de los establecimientos va trabajando y se esfuerza día a día en querer realizar mejor las cosas, ¿no? En búsqueda continua de generar calidad, pero, pero valores o sea, de infecciones que puede generar un establecimiento o otras medidas como las que tenemos acá vinculadas a la seguridad del paciente, cómo cada establecimiento puede hacer una actitud más reflexiva, de decir, los valores que yo estoy teniendo son realmente adecuados, y esa palabra adecuada termina siendo algo subjetivo si lo planteamos de esa forma. Bueno, lo que busca el PICAM es encontrar ese parámetro para decirme, bueno, ¿dónde me ubico yo en relación al resto de los establecimientos, ¿no? Y así es que de la mano de las estadísticas tenemos la construcción de estos percentilos o cuartilos, como estamos refiriéndonos a lo mismo, donde lo que plantea el percentilo, el P50 o la mediana, es a toda la distribución de todos los datos que se reportan, se ordenan de mayor a menor y se obtiene el valor central, ¿sí? Si tenemos 10 datos, bueno, entonces el valor que se encuentra entre el dato 5 y el dato 6 es es el valor central, y ese es el que nos da el cálculo de la mediana. Ahora, entonces, tener un valor de referencia de mi establecimiento, y acá en este gráfico pueden ver parte de lo que se ofrece desde el PICAM, que son los tableros donde va a estar en verde el valor del establecimiento. Por ejemplo, podemos ver que en el 2024 este establecimiento estaría muy cerca al valor del 50% de los establecimientos. Obviamente que si este es un indicador positivo, entonces
por ejemplo, cuanto mayor es el valor es algo más positivo, entonces yo quiero ir en búsqueda de ese percentilo 75 que había logrado alcanzar mi establecimiento en el año 2020, por ejemplo, y si es un valor cuyo percentilo 25 es lo más óptimo, como puede llegar a ser las infecciones, como decía, el otro, por ejemplo, puede ser la documentación completa, cuanto más es mejor, y las infecciones cuanto menos es mejor. Entonces yo me estoy parando cerca de la mitad de los establecimientos y tengo que ir trabajando para lograr los que tienen mejores resultados, que son los que están en el 25% inicial. Bien, el percentilo 25 no es ni más ni menos que de los 5 que se encuentran en los valores menores, cuál es el valor central de esos 5, que serían los que quedan por debajo de ese valor del 25%. Y cuando pienso en el 75%, es de todo el conjunto que tiene en el percentilo 75, es dónde me ubico yo, dónde se encuentra ese valor que tiene dentro de su muestra el 25% por debajo. ¿Cuál es el valor que representa ese 75? Dentro del PICAM, entonces construimos estos valores de referencia para que los establecimientos puedan tener esa actitud reflexiva de decir, estoy igual que la mitad de los establecimientos, estoy cercano, por ejemplo, a los establecimientos que mejor están en relación a todos, o estoy muy lejos. Bueno, ¿cómo es que cada establecimiento se compara con estos valores? Esto es una muestra de los tableros que tienen disponibles los establecimientos, donde les trajimos una pequeña foto con valores de referencia, con las medianas, la mediana, el percentilo y el 25 y 75 en el correr de los tiempos, cómo nos fue cambiando estos datos y cómo se puede comparar cada establecimiento consigo mismo. Y acá empezamos con uno de los datos, un dato que reportan todos los establecimientos y el primer indicador, que es el indicador de completabilidad. En realidad, este indicador lo que muestra es de todos los datos que deberían completar ese establecimiento, sacando aquellos que no les compete, por ejemplo, los establecimientos que no tienen maternidad no deben reportar las cuestiones que tienen que ver con los nacimientos, cuántos se completaron. Esto acá lo que vemos es que si fue aumentando el número de establecimientos reportantes y fue aumentando también la cantidad de indicadores que completan, o sea, su compromiso se ve en que cada vez me esfuerzo en poder aquel indicador que en el año pasado quizás no pude recolectar los datos para poder calcularlo. Bueno, esta actitud de seguir recolectando datos para poder realizar las métricas. Aumentó tanto el percentilo 25, que es este valor que les vamos a mostrar durante toda la plenaria aquí abajo a la izquierda. Este es el valor de la mediana y este es el valor del percentilo 75, ¿sí? Si lo comparamos con los años anteriores, vemos que acá lo que sucede también es que al incrementarse la cantidad de indicadores que se van reportando año a año, obviamente que también aumentan los datos y este índice de completabilidad va siendo cada vez más complejo de alcanzar porque son datos nuevos y que tengo que ir a recolectar, que tengo que ver de qué manera hago ese registro y esa recolección para poder ir calculando y se pone más desafiante, por así decirlo. Bueno, vamos a la parte más dura de este encuentro, que tiene que ver con ver cada uno de los resultados que arrojaron el análisis del reporte de todos los establecimientos. El primero de los indicadores es el porcentaje de consultas de guardia o de urgencia. Los valores que obtuvimos a partir de sus métricas en el 2025 nos muestran que bajó esta relación es cuántas consultas de guardia o urgencia en relación al resto de las consultas ambulatorias programadas, y esta relación bajó
bajaron todas las métricas, bajó la mediana, el percentilo 25 del 75, y cuando entramos a mirar los números absolutos, nos encontramos que hubo un aumento del 12% interanual entre el 2024 y el 2025, de un 12% más, y solamente aumentó un 4% las consultas por guardia. Cuando miramos el promedio de días de estada, vemos que aumentó apenas, sobre todo aumentó el P75, o sea, los establecimientos que más días de estada tienen se fueron corriendo a sumar más días, ¿no? Acá era muy interesante ver cómo sucedió en la pandemia y cómo el histórico de la evolución de este indicador fue cambiando también, ¿no? Luego tenemos el porcentaje de ocupación, donde apenas los valores cambian. Sí, acá el P25 es el que se incrementa más notablemente. Los establecimientos más ocupados. Acá, bueno, hay distintos valores de referencia más de lo que cada establecimiento considera como un porcentaje óptimo para ser más eficiente en su utilización de camas, ¿no? Pacientes día de cuidados críticos. Acá lo que estamos mirando es cuánto de toda mi población hospitalaria corresponde a la población de cuidados críticos. Y ese valor se sostiene en el tiempo porque tanto los percentilos como la mediana fueron más o menos los mismos valores. Esto hace que, más allá de que se hayan incorporado seis. A ver, ¿por qué va cambiando el N? Nosotros le dijimos que eran 62 establecimientos que reportaron, pero no todos los establecimientos reportan todos y algunos todavía tienen que corregir el reporte porque nosotros detectamos que lo están cargando de una manera errónea en la comparación con otras métricas. Siempre este dato de pacientes día es un dato complejo para muchos establecimientos de calcular, donde yo lo que estoy midiendo ahí es cuántos pacientes estuvieron internados cada uno de los días del mes, y entonces sumo ese valor del día 1, del día 2, del día 3, viendo cuál era la existencia inicial, cuántos ingresaron, cuántos egresaron y cuántos estuvieron 24 horas, y a partir de eso calculo el dato. Nosotros en el reporte les pedimos valores absolutos. Ninguno de los valores va a tener decimales. No les pedimos que hagan una cuenta, o sea, la cuenta que le pedimos que hagan es sumatoria. Sumatoria de egresos, sumatoria de pacientes día, sumatoria, pero nunca les vamos a pedir ninguna razón, porque eso justamente es lo que calcula el PICAM. No porque ustedes no lo puedan hacer, sino porque el dato absoluto nos da más información para después tener un análisis más puntual en el caso de que nos haga ruido algún valor reportado. Pacientes y cuidados críticos habla de la complejidad de los establecimientos, ¿no? Cómo se mueve la complejidad de todos los que reportan en el PICAM, y si se incorporaron nuevos, pero estos valores no cambiaron, significa que se incorporaron valores más o menos con la misma complejidad con la que veníamos trabajando, y nada hizo mover estos parámetros. Luego egresos quirúrgicos, y acá es, bueno, cuántos pacientes tienen un parte quirúrgico durante el proceso, ¿no? de internación y son un egreso quirúrgico, y este valor también se sostiene bastante, no nos llama nada la atención como para hacer algún comentario. Acá tenemos otros indicadores que los agrupamos dentro del conjunto de generales, donde tenemos la mortalidad bruta. Este indicador fue uno que, si bien se venía reportando, no se venía calculando. Bueno, ahora ya podemos tener cómo es la mortalidad bruta en los establecimientos, que no voy a hacer más comentarios porque lo voy a dejar a Pablo que nos hable un poquito de ese tema. Después, historias clínicas sin epicrisis a las 72 horas de alta. Esto es un indicador de calidad de mi establecimiento, y lo que vemos que hubo una mejora en el P75, o sea, los que estaban
peor me sale decir, perdón que lo diga así, los que estaban más lejos de alcanzar que esta meta las tengan, fueron mejorando respecto del 23 y del 24. Entonces, bueno, eso nos pone muy contentos porque significa que aquellos que tenían este valor más elevado fueron haciendo las correcciones necesarias para que vaya mejorando la calidad en su establecimiento. Pero, sin embargo, hay muchos que todavía siguen trabajando en eso. O sea, no tener un valor cero no me hace estar lejos, pensando un poco en el concepto, ¿no? De lo que significa. Si el indicador a mí me da 2, por ejemplo, estoy muy cerca del 50% de los establecimientos que reportan, ¿no? Si me da 10, estoy, bueno, bastante por arriba de los que, o sea, tengo que esforzarme porque realmente estoy muy lejos del valor del percentilo 75 y entonces, y ni hablar del 50% de los establecimientos, tengo que hacer una revisión interna dentro de mi establecimiento, por lo tanto. Los reingresos no programados dentro de las 72 horas, acá vemos que si bien aumentó, nada nos llama demasiado la atención a nivel de, fíjense, los valores del 2022 y este valor se mantendría bastante estable. Ahora le doy la palabra a Pablo para que nos cuente un poco de estos valores de referencia que aparecen de acuerdo a los reportes en otros establecimientos para ver, bueno, esto que nos da a nosotros en el PICAM, cómo está en relación a otros países, bueno, con otras condiciones, con otras características, pero qué es lo que nos pasa a nosotros en relación a eso. Pablo. Muchas gracias, Florencia. La verdad es que la idea que teníamos era empezar a poner un poquitito algunos de los valores que nosotros vamos teniendo del PICAM como conjunto de hospitales en referencias internacionales. Y nos pareció que el primero que podíamos usar era la mortalidad bruta. Nosotros tenemos una mortalidad bruta post-COVID que va de 1,9 a 2,3 por ciento. Y cuando uno lo compara contra países que tienen este reporte de mortalidad, lo que vemos es que es posible que sea un poquito más alta de lo que estos países tienen. El Reino Unido en su sistema de salud nacional reporta la mortalidad a los 30 días, dato que nosotros no tenemos, y ese número es entre 3 y 3,2 en ese periodo de tiempo. Canadá tiene entre 1,5 y 2% de mortalidad y Australia tiene una mortalidad mucho más baja, la mitad que nosotros, entre 0,8 y 1. Como el 50% de nuestros, más del 50% de nuestros pacientes es quirúrgico, eh, me parecía que era importante que, digamos, resaltáramos algún aspecto sobre el cuidado de los pacientes quirúrgicos que no tiene relación con los hospitales del Cono Sur, sino que es un problema de todos los hospitales en todas partes del mundo. La siguiente placa muestra un trabajo que ahora ya tiene más de 18 años, está publicado en el 2009, y es un trabajo que, digamos, definió un cambio de paradigma en el cual sencillamente una enorme cantidad de hospitales en Estados Unidos fueron divididos por quintilos entre los que tenían la mortalidad más baja y los que tenían la mortalidad más alta. Estamos hablando solo de pacientes quirúrgicos. Entonces trataron de ver qué era lo que explicaba esta mortalidad. Y lo que vieron es que las complicaciones no explicaban la mortalidad, ni siquiera las complicaciones mayores explicaban la mortalidad. Lo que claramente explicaba la mortalidad era cómo los hospitales trataban las complicaciones. Y como ustedes ven, el último grupo de columnas manifiesta directamente de la misma forma que la mortalidad hospitalaria, el desarrollo del proceso de cuidado. Es decir, que cómo los hospitales tratan la mortalidad, las complicaciones
posquirúrgicas es un indicador de la mortalidad que este hospital va a tener. Este trabajo que está hecho en el 2009, digamos, parecía que había puesto el hincapié en el lugar correcto. Pero este año, la siguiente diapositiva, este año la Agencia de Calidad Suiza reporta la mortalidad operatoria de un grupo extensísimo de hospitales en Suiza. Y lo que vuelve a mostrar es exactamente lo mismo. Es decir, hacia naranja están los hospitales que tienen exceso de muertos después de cirugías, y hacia azul están los hospitales que tienen el menor número de muertos después de la cirugía. Este estudio, que involucra casi 40.000 pacientes, concluye básicamente que el 15% de la mortalidad posquirúrgica cae en, digamos, es responsabilidad de la performance del hospital. Y los dos puntos centrales que plantea abordar es establecer un mecanismo de detección de la complicación lo más temprano posible y protocolizar el tratamiento de las complicaciones más frecuentes de forma de unificar al hospital, y es decir, que el hospital del lunes a la mañana sea igual que el hospital de la noche del miércoles o el hospital de la tarde del sábado. Que como todos los que trabajamos muchos años en hospitales, nos damos cuenta que es una de las cosas más difíciles de hacer. Por eso es que les quería mostrar esto, que digamos es un problema de todos los hospitales en todas partes del mundo. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Sí, eso como nos replantea y nos hace a todos los establecimientos como, bueno, revisar qué tendríamos que ir incorporando para seguir avanzando en la mejora de los servicios que se brindan, ¿no? De la calidad de los servicios que brindamos. Sigo, pasamos ahora al capítulo de los nacimientos. Acá tenemos los egresos con parto. El primero de los indicadores tiene que ver con cuántos egresos con parto en relación al resto de los egresos, o sea, un perfil más de las organizaciones, donde vemos, bueno, las que tienen maternidad, qué proporción en relación al resto de los egresos. Luego tenemos otro indicador que tiene que ver con las cesáreas y cómo sigue aumentando la tasa de cesáreas en el hospital en relación al total de nacimientos. La gran mayoría de los nacimientos se hace a través de cesáreas y esto se sostiene, este indicador creciendo en el tiempo, y crecen todos, las tres métricas que calculamos, el 50, el 25 y el 75 van creciendo. Habría que ver qué es lo que estamos, o revisar por ahí internamente, bueno, las decisiones estas, ¿no? No me quiero meter. Ahora aparece otro indicador que les queríamos contar, un cambio que hemos hecho. ¿Qué nos sucedió? Analizando los datos que habíamos obtenido respecto de las cesáreas en nulíparas y revisando la nueva versión del manual y la versión anterior, nos dimos cuenta que teníamos que hacer un cambio en la fórmula. Con los mismos datos que ustedes están reportando, veníamos mostrando en una fórmula anterior cuántas, del total de cesáreas, cuántas representaban las cesáreas en nulíparas, que es las mujeres que tienen su primer nacimiento, ¿no? Su primer parto. Y ese era el dato que veníamos reportando. Ese dato nos daba que más o menos podríamos pensar en esta mediana de 48, significa que de todas las cesáreas, el 48% podría decirse eran cesáreas en mujeres que tenían su primer nacimiento. Y nos dimos cuenta de que ese dato en realidad podría ser mucho más interesante
si en vez que comparar de todas las cesáreas cuántas son nulíparas, comparábamos de todos los nacimientos de nulíparas, o sea, del universo de mujeres que tenían su primer nacimiento, su primer nacimiento no tiene una mujer, su primer bebé, cuántas les habían hecho cesárea, y analizamos ese indicador con los datos que ustedes ya nos habían reportado. Entonces pusimos una forma actual y ese valor nos daba que el 82,5, la mediana, por ciento de los nacimientos de nulíparas eran a través de cesáreas. Bueno, este dato también, si lo pudimos compararlo a nivel, lo pudimos calcular a la historia, porque como teníamos todos sus datos reportados, es simplemente hacer la nueva fórmula, y vemos que este valor también se incrementa y que sigue creciendo, y que es lo que nos dan sus valores del PICAM. Sigo. Los siguientes datos que queríamos mostrarles tienen que ver con las mortalidades. El PICAM reporta 2 mortalidades: la mortalidad neonatal en recién nacidos entre 1,5 kg y 2,5 kg. Y acá, cuando nos encontramos con el cálculo de este dato, vimos que había este valor en un establecimiento que nos llamaba muchísimo la atención, porque tenía, les explico el gráfico, en el eje horizontal, en el eje de las X, tenemos la cantidad de nacimientos con ese peso. Si bien hay algunos establecimientos que tuvieron un valor, no sé, cercano al 175 nacimientos, hay algunos otros que tuvieron apenas 1, 2, 3, 4. Este establecimiento, obviamente que su tasa de mortalidad nos quedaba muy por arriba del resto de establecimientos, representando lo que se llaman en las muestras un outlier. Por lo tanto es un valor que se sale de lo normal para el cálculo de esta métrica, por esta cantidad de nacimientos y lo que sucedió. Por lo tanto, para el cálculo de los parámetros de referencia que brindamos dentro del PICAM, decidimos excluir ese dato del análisis, y el valor que nos dio para la mortalidad neonatal, excluyendo ese valor, sin embargo, nos da un percentilo 75 que cercano al 28,4. Esto es cada 1000 nacimientos, y este indicador de mortalidad se calcula por 1000, el parámetro de corrección es 1000. Y bueno, tendríamos que ver qué es lo que sucedió que hizo que haya un 75, o sea, haya un 25 de los que más tienen, que tienen un valor mayor a 28,4 muertes de cada 1000 nacidos vivos entre 1500 y 2500 gramos. La mortalidad en los mayores de los que pesaron más de 2,5 kg siguió bajando. Eso nos pone muy felices. Fíjense cómo es el gráfico de la dispersión en la mortalidad neonatal en mayores de 2,5 kg. Acá sí hay muchos establecimientos que tienen valores cercanos a 0. Esto es por eso que la mediana nos da 0. Y esta relación entre, bueno, más nacimientos, ¿se acuerdan que comparamos en años anteriores si podíamos ver que los resultados de mortalidad se asociaban al volumen? Bueno, acá podemos ver más o menos cómo se distribuye esta muestra. Algo que nos resultó también interesante calcular a partir de estos datos es sacar el peso como factor de distinción, ¿no? Tener una mortalidad más bruta, donde calculamos cuántos habían fallecido del total de nacidos vivos, y la dispersión que nos encontrábamos es esta que les presentamos acá, donde las tasas de mortalidad como máximo teníamos una de, no sé, 16, y todo el resto por debajo, para poder mostrarles un poco cómo es los datos sin mostrarles quién es cada uno, ¿no? La dejo ahora para que escuchen distintas voces, para que esta conversación sea un poco más diferente. La Mili les va a presentar un poco los datos de los indicadores del paquete quirúrgico
que nos resultaron en este 2025. Bien, gracias, Flor. Bueno, como se ve en un primer pantallazo, no han variado mucho los números del paquete quirúrgico del PICAM. Primero tenemos turnos quirúrgicos suspendidos o postergados más de 24 horas por razones ajenas al paciente siempre, que se mantiene más o menos igual. Si el año pasado teníamos 10,8 en la mediana, 10,9, vamos a decir que está completamente igual en términos estadísticos. Sí aumentó el percentil 25 de los checklists quirúrgicos completos y aumentó bastante porque tenemos un 87,9 en 2024 y en 2025 un 94,5, así que eso es muy buena noticia. Em, no así, y por eso está en rojo, el marcado de sitio quirúrgico correcto en pacientes que requieren marcado, que aumentó el percentilo 25, digo, disminuyó. El año pasado teníamos 93,7 de marcado correcto y en 2025 un 81,8. Eso siempre es a revisar, como decimos, los valores de referencia sirven sobre todo para compararse cada establecimiento donde está parado. Eh, Algo pasó en el 25% que menos marcado correcto tiene, que queda para revisar con este número. Sí, Y ahí después cirugías. decía, yo pensaba, los que se van incorporando al PICAM, ¿no? Van haciendo esfuerzos para ir logrando parecerse por lo menos a la mitad de los establecimientos, que sería la mediana. Entonces está esa búsqueda continua de ir acercándonos a ese interiormente dentro de cada uno de los establecimientos. Listo. Totalmente. Y otra buena noticia en cirugías con documentación completa, que también subió el percentilo 25 bastante, porque teníamos 90,3 y ahora 95,1, así que otra buena noticia. Todo lo que veamos en verde en las diapositivas serán buenas noticias del PICAM, el del reporte del año 2025. Seguimos, Flor, si te parece. Ah, y acá tenemos infección en sitio quirúrgico, que tenemos solo 2 años porque estos 5 indicadores son novedad del 2024. Teníamos el primer reporte en la plenaria del año pasado, y dejamos en esta tabla no solo los percentilos calculados, sino también el N 2024 y N 2025 representan los establecimientos que formaron parte de ese reporte. Y como vemos en la última columna, aumentó el porcentaje de reportes en cada uno de los indicadores de infección en sitio quirúrgico. Así que eso desde ya es muy buena noticia, significa que tienen sentido estos indicadores, haberlo desglosado. Para quienes no lo saben, les comento que antes teníamos un indicador de infección en sitio quirúrgico donde cada establecimiento decidía qué cirugías monitorear. Siempre con cirugías limpias iba a ser. Y lo que decidimos para que tenga aún más sentido la comparación fue desglosarlo en cirugía cardiovascular central, de cadera, de rodilla, de columna y neurocirugías. Y como vemos, subió el reporte en todos. Después, al respecto de los percentilos, podemos ver en rojo que subió el percentilo 75 de las infecciones en cirugía cardiovascular central. Las de cadera se mantuvieron igual. Infección en cirugía de rodilla, tenemos buenas noticias porque de 3 pasamos a 1,5 en la mediana. En cirugía de columna, todo lo contrario, porque aumentaron las infecciones en los 3 valores de referencia. Y en las neurocirugías, también buenas noticias porque disminuyeron las infecciones. Y ahora el paquete de los indicadores de identificación y comunicación. Em, También dejamos la variación interanual en establecimientos reportantes del 2024 y 2025 porque nos interesaba, y por eso el llamado de los asteriscos al costado, talleres PICAM 2025, tanto pases de guardia como identificación correcta de medicamentos de alto riesgo fueron 2 de los 3 temas que tuvimos los talleres, el ciclo de talleres el año pasado.
Entendemos que el impacto de esos talleres lo vamos a ver sobre todo en el reporte de este año, entonces de 2026. En los talleres compartimos con diferentes establecimientos cuáles eran sus mecanismos de, de reporte y de recolección de esos datos y en este caso justamente de pases de guardia, de cómo registrar los pases de guardia, cómo identificar correctamente los medicamentos de alto riesgo. Así que el impacto definitivo lo vamos a ver en la plenaria del año que viene, pero igual les queríamos mostrar que hay variación en el reporte. En los pacientes correctamente identificados tenemos un 33% más de reporte. En pases de guardia disminuyó en un 11%, pero tenemos buenas noticias al respecto de los valores de referencia, porque aumentó tanto la mediana como el percentil 25. Y el percentil 25, la verdad que aumentó bastante, de 86,3 a 94 hay un salto, así que eso es muy buena noticia. Y de identificación correcta de medicamentos, vemos que disminuyó en al menos dos de los valores, en la mediana y en el percentil 25, pero entendemos también que puede deberse, no me dejen mentir, equipo PICAM, pero digo, puede deberse a un ajuste en la metodología de recolección de ese dato, justamente, en ser más finitos y más específicos al respecto de la correcta identificación de los medicamentos. Sí, yo lo que quería aportar es como estos talleres realmente ayudaron a muchos establecimientos a implementar de alguna forma o más correcta, por así decir, la forma de recolección de todos los datos, ¿no? O la metodología que estaban aplicando, o revisar de alguna forma qué era lo que estaban haciendo, cómo lo estaban considerando, qué les permitía conocer mejor cuál era el estado de situación. Y obviamente que esos cambios, esas enseñanzas, esos aprendizajes a partir de lo que se generó en el taller, hace una revisión interna de cada uno. Y, por ejemplo, para mí ese menos 11% es, bueno, capaz que no lo estaba haciendo tan bien y entonces dejo de reportarlo hasta que lo corrijo o lo que estaba reportando realmente no. Y el otro, bueno, o sumarme a decir, bueno, empiezo a recolectar este dato porque lo que estaba haciendo estaba bien y yo no lo estaba reportando, pero no estaba tan mal. Entonces me sumo a reportarlo porque pude implementarlo a partir del taller. Pero bueno, como dijo Mili, estos fueron los talleres del año pasado. Generalmente hay un proceso de incorporación y demás y esperamos que en el 2026 tengan un reporte de estos indicadores eh, satisfactorio, por así decirlo. Y al respecto de eso, también contarles tanto a los establecimientos que participan en el PICAM como a los que no, que los talleres están publicados en YouTube. Directamente todo lo que fueron los Zooms y los videos están en el YouTube de ITAES. Ahí compartimos las diferentes experiencias y también los momentos de debate, así que más que invitados a revisarlos porque hay muchísima información ahí también. Sí, sí, y esos talleres aparecen de la necesidad que ustedes mismos manifestaron en las plenarias anteriores o en lo que nosotros veíamos del reporte. Por lo tanto, siempre reforzamos que aprovechemos este espacio de este encuentro anual para que ustedes también nos comuniquen y nos cuenten, porque así como los valores de referencia son construcciones colectivas, el aprendizaje y el crecimiento es también una construcción colectiva que propone el PICAM en esta plenaria anual. Aprovechen el chat si quieren ir poniendo las preguntas que van surgiendo a medida que nosotros vamos hablando, porque es la forma en la cual podemos ordenar esta presentación y ustedes no se quedan con las ganas de decir o de indagar sobre ciertas temáticas y nosotros las tomamos, ¿no? Siempre. Totalmente. Bueno, y sobre caídas, que también tuvimos un taller sobre caídas el año pasado, vemos que los percentilos no se han modificado mucho. Sí tuvimos una baja en la mediana y en el percentil 75 de pacientes internados con alto riesgo de caída. Em, sí.
Y al respecto de la prevención de caída, sí, un incremento en el percentil 25, así que eso sí es muy buena noticia porque de estos, la prevención fue una cosa que trabajamos mucho también en el taller del año pasado. Eh, lo que nos llamaba la atención era, y por eso la flecha para abajo y el igual del costado, es que los pacientes con alto riesgo de caída disminuyeron y aún así las caídas se mantienen en los mismos números. Eso queda para revisar, también me parece que en cada establecimiento, pero bueno, lo queríamos marcar como algo que nos había llamado la atención. Las caídas por pacientes día también se mantienen igual. No sé, Flor, si quieres decir algo más al respecto de No, esta quizás tabla. es explicar esto del cada 1000 días paciente, ¿sí? Se cae un paciente en relación a los pacientes día multiplicado por 1000, es la fórmula que está detrás de todo esto, y entonces es de todos los pacientes que están internados cada uno de los días, cuántos se caen cada 1000 de esos días que sumamos en total. No sé si se fue, entendió. Yo creo que sí. Em, lesiones por presión. Lesiones por presión, que en el manual anterior se llamaba el indicador úlceras por presión y lo cambiamos. Eso solo como información. Tenemos una baja en el porcentaje de pacientes internados con riesgo de lesiones por presión, lo mismo que en el riesgo de caídas. Y de la incidencia de lesiones por presión, la buena noticia es que el percentil 75 bajó de 1,1 a 0,6, así que claramente hay mayor prevención al respecto de las lesiones por presión. Luego, cuando hablemos de los nuevos indicadores, también vamos a volver a este set de indicadores, pero lo dejo para después mejor. Bueno, acá vienen los valores de vigilancia epidemiológica asociados a dispositivos, la ICIAX, que siempre nos surge interesante calcularlos en el pool de establecimientos que reportan al PICAM y también ver, bueno, qué nos da en el VIDA, que es el programa que tiene el Ministerio de Salud de la Nación para el reporte de estos indicadores y compararnos, obviamente que el conjunto de establecimientos que reporta el VIDA no es el mismo que el que reporta el PICAM, generalmente son instituciones públicas que tienen otras características. En el PICAM la gran mayoría son instituciones del ámbito privado, ¿no? ¿Qué nos pasa en UTI adultos con estos tres parámetros? Lo que encontramos acá es que, bueno, estos valores, uy, ya, esperen que toqué algo que quería verlos y se me fue todo, ahí está. Vemos que las bacteriemias mejoraron apenitas, el percentilo 75 sigue siendo, y el 25 siguen bastante normales, las asociadas al tracto urinario, la sonda vesical, las infecciones de la sonda vesical, el percentilo 75 subió un poco. Hoy en día el VIDA solamente reporta la mediana y el reporte del 2025 lo vamos a tener en los próximos meses, entonces nos tenemos que comparar con el valor anterior. Lo que sí vemos que, bueno, acá no, la mediana de los establecimientos del ITU es mayor a la que, pero si la comparamos con el 2024, esa penita es mayor, veamos cuánto da este valor, pero bueno, ¿qué significa entonces el 2,8? Si la tasa de infección de mi establecimiento es menor a 2,8 y cercana al 2, entonces estoy teniendo valores dentro de todos admisibles, por así decirlo. Y si mi establecimiento está más cercano por arriba del 5,3, entonces habría que revisar qué es lo que estoy haciendo para evitar este tipo de infección. ¿Sí? Saben que esto se calcula con episodios dividido cantidad de pacientes, cantidad de días paciente expuestos a los dispositivos. En el caso de la neumonía va a ser a respirador, en la sonda vesical o catéter venoso central en el caso de las bacteriemias.
Acá simplemente mostramos cómo fue cambiando esto. Estos picos son la pandemia, ni más ni menos. Así que vemos cómo se fue aplanando y que este monitoreo tiene que ser continuo. Vemos la mediana del vida y cómo vamos mejorando el conjunto de establecimientos. Acá siempre muy por debajo en relación a la neumonía. Acá por debajo y acá también por debajo nuestra mediana. Acá habría que ver qué sucedió, ¿no? Esto, cuando digo habrá que ver, es cada establecimiento en una actitud reflexiva, ¿no? Que es lo que nosotros les proponemos. Cuando vamos a la unidad coronaria, obviamente que estos valores bajan bastante por las características de los pacientes. Y mejoraron significativamente, mejoraron notablemente en relación al 2024, lo cual nos pone muy contentos y a su vez estamos bastante por debajo el conjunto de establecimientos que reporta de lo que se reportó en el VIDA, tanto para el 24 como para el 25, cosa que los felicito. Cuando vamos a la UTI pediátrica también los valores son cada vez mejor, no solamente el 50% de los establecimientos, sino también los que tenían mayores dificultades. Acá, fíjense cómo pasó de 7,1 a 3,4, lo cual hace que haya sido el mejor valor, el percentilo 75 de los últimos 4 años. Nos pone muy contentos porque hay muy pocas infecciones ahí. Y en relación a la ITU, acá logramos que sea cero. Esto nos llama muchísimo la atención y bueno, los felicitamos porque es lo que uno aspira al 50% de los establecimientos, y hay un porcentaje que tiene que seguir trabajando en ello. Neumonía también mejoró muchísimo el percentilo 75, así que nos pone muy, muy contentas. Siguiente indicador. Este indicador nos costó encontrar una muestra significativa, o sea, un conjunto de establecimientos que reporte, que nos pueda dar un dato en el cual podamos mostrarles. Nos pasó en el 2022 que solo un establecimiento reportó. Acá hay dos indicadores. Uno es dentro de lo que es el programa de cirugía mayor ambulatoria, cuántos terminan, que deberían irse después porque es ambulatoria, cuántos terminan ingresando a internación, es el primer indicador, y la otra tasa de reingreso es, si bien después de la cirugía se fue a su domicilio porque era una cirugía ambulatoria, terminó reingresando dentro de las, ahora no me acuerdo exactamente si son 48 o 72 horas, 48 o 72 horas. Mili, después aclárame para terminar de decir lo correcto. Sí, 72. 72, perfecto. En el 2025 hubo 9 establecimientos que reportaron la tasa de ingreso y 8 establecimientos que reportaron la tasa de reingreso. Y esto nos hace que sea el primer año en el cual les podemos mostrar cuáles son estos percentilos de referencia. Nos dio 0,1, esto es por 100, así que, y los percentilos 25, 0 y 0,3 en la tasa de reingreso y 0 y 0,8 en la tasa de reingreso, perdón. Bueno, contarles un poco esto. Ya ese es el pool de indicadores que les mostramos hasta el momento. Esto lo que muestra es que vienen ustedes reportando muchos datos desde hace mucho tiempo y gracias a su compromiso con el programa podemos tener un histórico de datos, de un montón de información y de un montón de indicadores que hace que este programa sea robusto al momento de tener información y de brindarles. Actualmente tenemos 48 indicadores en total que se están reportando, y lo cual nos pone muy contentos como una forma de reflexión para que todos ustedes tengan. Mili, ¿querés contarles un poco cómo
Sí, queríamos mostrarles que Flor lo habló al principio cuando estaba explicando los tres valores de referencia y cómo puede servir visualmente la comparación, pero queríamos mostrarles a través de un breve video cómo se ve la plataforma Picam y cómo pueden acceder a los tableros de datos. Le damos play. Primero ingresamos desde la plataforma, como siempre, lo mismo que en la carga de datos. Ahí van a encontrar el instructivo de plataforma Picam también, que es nuevo. Para ver los tableros, cliqueamos en tablero. Y importante, lo primero que tenemos que hacer para visualizar los datos es seleccionar los años que queremos ver. En este caso pusimos del 22 al 25, cliqueamos mostrar datos. eh, Están dando muy rápida la plataforma, así que eso, buena noticia. Y acá vamos a ver las columnas en verde celeste son los valores del establecimiento y cada una de esas tres líneas son los percentilos. En azul encontramos el 25, en amarillo la mediana y el percentilo 75 en rojo. Tenemos la opción de visualizar por año, como estábamos viendo recién, o por mes, que hay algunos indicadores que sirve verlos por mes cuando notamos alguna anomalía, porque podemos rastrear también qué es lo que pudo haber pasado. Y importante, cada vez que nos posemos con el mouse en alguno de los elementos del gráfico, nos va a mostrar el número, el valor, tanto de el indicador calculado para el establecimiento, como los tres percentilos por sobre los que compararse para sacar conclusiones y ver formas de actuar sobre los resultados. Fin. Fin. Bueno. Se viene, bueno, esta versión nueva del manual que les agradecemos a todos los establecimientos que les mandamos para que hagan una revisión previa a su publicación. Así que simplemente contarles que esto que les dijo Ricardo, que los agrupamos en distintos capítulos donde podían ver cuáles son cómo es la manera correcta de relevar los datos y qué datos son necesarios y luego cómo se calculan los indicadores a partir de esos datos. También este nuevo manual tiene nuevos indicadores y el instructivo de uso de la plataforma. ¿Cuáles son los nuevos indicadores? Pablo, ¿les querés contar un poco? Si estás ahí. Sí, bueno, estos son los nuevos indicadores que de alguna manera, digamos, fueron generados por consenso a partir de la plenaria del año pasado. Los indicadores básicos son los de fractura, la cirugía dentro de las 48 horas del ingreso de la fractura de cadera, la mortalidad de la revascularización miocárdica quirúrgica, la mortalidad del infarto de miocardio. Esto básicamente requiere la carga de dos datos nuevos por cada uno de los indicadores. Agregamos la mortalidad materna en internación y nos parece que es un indicador muy importante. Después les muestro un minutito por qué. Y agregamos la prevención del riesgo de lesiones por caídas, que es un nuevo dato que involucra a los pacientes que tienen alto riesgo de úlceras por presión, digamos, sometidos a medidas de prevención. ¿Por qué incluimos la mortalidad materna? Este básicamente es el reporte de mortalidad materna de OCDE, que involucra más de 40 países. El tercero, comenzando de la derecha, es Argentina, lo cual es malo, pero digamos lo más complejo es que nuestra mortalidad materna, cuando comparamos el periodo 2011 a 2013 con 2021 a 2023, aumentó y aumentó significativamente. Entonces, más allá de que nosotros representamos una pequeña
proporción de los nacimientos que hay en el país, nos parecía que este indicador, que es definitivamente un gravísimo problema sanitario que tienen los hospitales en Argentina, era muy útil incluirlo y ponerlo en perspectiva. Básicamente, si ustedes miran el otro lado de esta tabla, Irlanda e Islandia tienen cero muerte materna en el periodo 21-23. Entonces, nosotros son países diferentes, de características diferentes, obviamente no son comparables, pero la mayor parte de los países han ido mejorando en función del tiempo y eso es algo que nosotros todavía nos debemos. Muy bien, bueno, gracias Pablo. Este es el momento en el cual les damos la posibilidad de escucharlos y de construir algo entre todos. Si les parece, dejo de compartir y aquellas preguntas que hayan surgido o que quieran que miremos, lo podemos ir charlando. Ahí veo hay una pregunta de Margarita que dice la incidencia de lesiones por presión, ¿se cuentan las lesiones por todos los grados o solo las de grado 3 y 4? Eso lo tenemos en el manual Sí, determinado. se cuentan todas. No está distinguido en las definiciones del PICAM dejarlo solo para 3 y 4, sino todas las lesiones por presión. Gracias, nosotros le sacamos así, por eso quería estar segura. Bien. Bien, en este programa pueden ingresar hospitales públicos, por supuesto que sí. En el programa están incluidos todos los establecimientos que quieran sumarse. Algunos de la gran mayoría están dentro del programa de acreditación que tiene el ITAES, pero eso no es la condición para poder estar. Se tienen que comunicar con nosotros y les van a contar cómo hacer para incorporarse, pero pueden estar hospitales que quieran, sí, por supuesto. Me alegro, Juan Ramón. Nosotros pronto nos sumaremos, los estamos esperando. Marisa, ¿cómo nos comunicamos? ¿Quieren contarles ustedes? Sí, voy a dejar acá en el chat el mail de PICAM, que cualquier duda, consulta, comentario, etcétera, nos pueden escribir ahí. Ya lo escribo. No sé si hay alguna otra pregunta, si quieren levantar la mano, habilitar un micrófono. Comentarios, no tienen que ser preguntas Y ahora ya tampoco. no hace falta que sea por el chat, ahora podemos hacerlo con Sí, sonido. hay otra pregunta, Flor. Eh, Sandra Musetti pregunta cuándo estará disponible el manual. El manual está disponible. Tuvimos un inconveniente respecto de la manera en la cual ustedes podían acceder dentro de la plataforma y sé que hubo un montón que nos estuvieron preguntando, che, ¿por qué no lo puedo Sí, descargar y qué sé yo? Y nosotros estábamos, ¡ay! Dependemos de alguien para poder hacerlo, pero nada, falta muy poco. Lo que claro, podemos decir es que falta muy poco y estamos todos los días siguiendo ese tema. Es un problema más técnico que otra cosa. sí, Mientras tanto, si tuvieran consultas específicas sobre los datos o indicadores, por favor, mándennos, claro. que la podemos responder tranquilamente por mail. Pero muy pronto, y ni bien esté disponible en la plataforma, les mandamos un mensaje de difusión a todos los establecimientos participantes, si les parece. Y disculpas, obviamente, por la demora. No se Hola a excede. todos. Bueno, muchas gracias. Buenísimo, Sandra. No Dale, hay de qué, gracias. No hay de qué, Sandra. De todas maneras, me gustaría aclarar que el manual está disponible exclusivamente para Sí, los establecimientos enrolados en el PICAM.
Sí. Si los que no lo están quieren tener acceso al manual, pues van a tener que inscribirse en el PICAM. Por supuesto. Ahí estaba leyendo que Ana Esperanza nos ponía, deberían plantear el taller de cesáreas. Ay, parece que se me movió. Hay un programa de Qualidec que se llevó adelante en 8 maternidades de Cava. Bueno, qué interesante. Ahí lo que nosotros hicimos como metodología para el taller fue consultarles a los establecimientos que reportaban cuáles eran los que tenían voluntad de poder hacerlo, porque su participación y contar su cocina, por así decirlo, fue algo que se los propusimos y si, bueno, podría llegar a ser algo interesante. Si querés, Ana, nos contás un poco cómo fue ese programa y después nos ponemos en contacto y vemos de generar un taller, si realmente realmente es un indicador que viene creciendo y que sería interesante tratar entre todos. No sé si alguien quiere agregar algo. Leo, o lee otro, el de... Leo la que sigue, Vale. de Genara González. ¿Se evaluó desagregar el indicador de medidas implementadas? Tal vez identificar cuáles son las intervenciones con menor adherencia. Por ejemplo, la educación al paciente. Permitiría focalizar mejor las estrategias de prevención. Yo no me termino. No hemos evaluado el desagregarlo porque la variedad de los establecimientos incluidos en PICAM es amplia. Entonces hay algunos que pueden tener medidas que otros no. Y por eso dejamos eh, que se nombren como medidas de protección las que efectivamente pueden implementar cada establecimiento. No sé si me expliqué bien. Yo no sabía que estaba hablando de caídas, ¿no? ¿Estamos hablando de eso? ¿O Entendí de que sí. caídas o escaras? Entendí que es de caídas. Sí, sí, es de caída. Em, Qué bueno. Nosotros les Ah. pedimos que identifiquen ellos su conjunto de medidas a tomar dentro de lo que es empezar a registrarlo. Sí, Eh, obviamente en el manual dejamos cuáles pueden ser esas medidas, pero siendo tanta, no es variedad la palabra, es otra de los establecimientos, como, sí, heterogeneidad. Ahí Gracias, está. María. La heterogeneidad dentro de los servicios y también para poder medirlo, porque es un indicador importante. Por ahí el día de mañana, cuando veamos que hay un gran reporte al respecto, obviamente que se podría hacer el desagregado. Bien. Ay, no puedo leer la próxima. Dice, Ay, sí, no. Gina, Alguien pregunta si cuándo debe comenzar o cuándo es recomendable comenzar con el PICAM en un establecimiento que está iniciando el programa de acreditación. Si es el programa de acreditación del ITAES, el PICAM está incluido, es parte del paquete. Y nosotros, especialmente durante la primera etapa del programa, la etapa de autoevaluación y alistamiento, nos encargamos de ayudarlos a que entiendan la lógica del PICAM y empiecen a reportar datos. Pero en realidad deberían comenzar a incorporar los datos a partir de que comienzan el programa de acreditación. sí, y ahí eso me parece fantástico. A ver, hay muchos datos que entendemos que la mayoría de los establecimientos los necesitan para funcionar independientemente o que los relevan independientemente del PICAM. Entonces, su participación dentro del programa es súmense, organicen los datos que ya tienen, empiecen a reportar esos datos que ya tienen y a medida que van avanzando van generando las herramientas para poder recolectar los otros datos que todavía no pueden tener para poder ir reportando poquito a poquito. Y de última también se hacen los ajustes necesarios a los valores que están mandando para ver si son correctos o no y demás. Nosotros siempre cuando observamos los datos los miramos en un contexto, ¿no? Y ahí nos surgen las dudas o hacemos encuentros
para ir avanzando y demás, obviamente con el manual de respaldo para todo. Bien. Ahí Ana nos da más info. Después nos preguntan lo de cirugía mayor ambulatoria. Sí, nosotros dentro de lo que es el programa de cirugía mayor ambulatoria no quisimos definir un conjunto de prestaciones, de procedimientos, de lo que significaría mayor. Lo que sí les aclaramos que es una cirugía que se da en un contexto de quirófano, con anestesia y alguna particularidad más, Miriam, si me acordar. No, esas dos y después haciendo más énfasis en lo ambulatorio, ¿no? Que es que el paciente no tiene que pernoctar en el establecimiento. Pero al respecto de mayor, lo único que definimos es que tiene que ser en planta quirúrgica. ¿Existe algún indicador que relacione el tiempo de consulta con menor consultas, tiempo de consultas con menor consultas a guardia? Consultas en consultorio de niño sano o en consultorio externo. No me doy cuenta. No la entiendo, yo creo. No, me parece que quiere relacionar la demora a la consulta ambulatoria con respecto a cuántas consultas se hacen en la guardia. Nosotros demora en la consulta ambulatoria no tenemos medición, así que digamos ese dato no lo podemos obtener. No, es complejo, me imagino, también de registrar cuándo fue el momento, no sé si está claro cuándo es el momento oportuno que debería haber ido y cuánto tardó. Eso debe ser difícil de determinar, no sé si está zanjada esa, esa definición al momento de calcularlo, pero no tenemos ese reporte actualmente como para poder calcularlo. En Eh, todo caso, María Alejandra, abrí el micrófono y hacé la pregunta al aire. no sé si... Sí. Hola, ¿qué tal? Disculpen. Muchas No, por gracias favor. por la Gracias. oportunidad y excelente lo que han dicho. Me refería a cuando uno está con el paciente y da prevención y hace todo el trabajo eh, de atención primaria en la consulta, en el consultorio externo de niño sano o post-internación. Actualmente son 20 minutos y tenés que cambiar por paciente y demás. Si al aumentar y al mejorar la capacidad de todas las cosas preventivas que le das a los pacientes, evitas que ese paciente pueda llegar a la guardia continuamente con consultas que podrían haber sido hechas en el consultorio. ¿Me entendés? Sí, O sea, perfectamente. sí, teniendo una mejor consulta en el consultorio, haciendo lo que uno tiene que hacer en el consultorio, adiestrando a la mamá, prevención de accidentes, un montón de cosas, evitas que ese chico tenga más consultas a guardia por otras cosas, porque hay mucho en la guardia como consulta encubierta o también prevención de accidentes y todo lo demás que eso se hace en el consultorio normal de niño sano y prevención de vacunas, que ahora la vacunación está muy por debajo y hay unas tasas muy bajas y están reapareciendo un montón de enfermedades. A eso me refería. Perfecto. Sí. A lo que nosotros... Nosotros en PICAN medimos dos indicadores que observándolos en conjunto nos permiten saber cómo se está comportando la accesibilidad a la consulta ambulatoria y optimiza la consulta de guardia en relación a no canalizar
las consultas ambulatorias a través de la guardia. Acá lo que hoy se Claro, mostró es que aumentaron la cantidad de consultas ambulatorias, eso demuestra que hubo más accesibilidad, y bajaron las de guardia. Al bajar las de guardia, lo que demuestra es que se optimiza la necesidad de consultar solo ante la emergencia y no por patología que se puede manejar en forma ambulatoria. Si uno debe mirar los dos y así puede sacar alguna conclusión. Sí, Esto que estoy diciendo alguno lo podrá cuestionar y dirá, no, lo que pasa que bajó la consulta de guardia porque la gente no consultó a la guardia. Pero lo cierto es que las dos situaciones se entrelazan y cuando la gente no tiene accesibilidad a la consulta ambulatoria, utiliza la guardia como un lugar de respuesta. ahí lo que se me es ocurre pensar que por ahí podría llegar a ser un indicador interesante es calcular la proporción de, ¿vieron el score de guardia, que es el semáforo verde, amarillo y rojo? ¿Qué proporción tienen las consultas verdes en relación al total? Y Mm, ese indicador nos podría dar cuenta de estoy utilizando la guardia para algo que no tiene riesgo claro. y nos podría ser, no particularmente para el niño y qué sé yo, sería para una guardia en general y podría llegar a ser un score Ujú. interesante, decir, mi guardia, ¿qué está atendiendo? ¿Está atendiendo todos verdes o, o está atendiendo mayor proporción de rojos? Me sale decir, pero se entiende, ¿no? Ustedes que están ahí, Sí, 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 ese por ahí podría llegar a ser una propuesta, un indicador que va un poco en la línea de lo que vos estás marcando también, ¿no, Ale? sí, me parece bien, espectacular. Gracias. Buenísimo. Bueno, em, Creo que no tenemos ninguna consulta más en el chat. Si Hay una hay... de Luis María González donde pregunta si lo que medimos es una cirugía ambulatoria o una internación quirúrgica breve. José, ¿querías decir algo? Sí, al doctor González que se ponga en contacto con nosotros o conmigo. Mi especialidad en los últimos años de cirugía en el Hospital Británico fue todo lo referente a cirugía mayor ambulatoria, que es una cirugía que se realiza en el día, no importa la calidad de la cirugía, sino que el paciente no pernocta esa noche en el sanatorio o hospital. Esa es una definición clara de lo que es cirugía mayor ambulatoria. No hay que mezclar lo que es cirugía ambulatoria con cirugía breve. No, no, no es así. Cirugía mayor ambulatoria es un acto quirúrgico que se realiza durante el día y el paciente no pernocta en el hospital. Y dado los grandes adelantos últimos, sobre todo en la industria y la farmacología, y fundamentalmente la anestesia, es que se realizan cirugías desde colicistectomías, o sea, cirugías en otras épocas impensadas para hacer de esta forma. Pero es toda una especialidad la cirugía mayor ambulatoria que estoy dispuesto a presentársela. José, Bien. te pregunto yo ahora, entonces podríamos decir que cirugía mayor ambulatoria es toda aquella que se realiza con anestesia general y que el paciente no pernocta en el hospital. Fundamentalmente es el paciente no pernocta en el hospital. O sea, No los importa el grandes tipo de centros, cirugía. no importa el tipo, De no importa, anestesia, quiero decir. no importa el tipo de anestesia, no, no, puede ser Ok. local, puede ser troncal, o sea, no, la anestesia no importa. Lo importante, los grandes centros de cirugía ambulatoria en el mundo cierran a una determinada hora, Sí, sí. ya a las 20 horas, a las 21 horas. Quiere decir que todo paciente que no está en condiciones de retirarse a su domicilio tiene que pasar a un área de internación. Están los centros de cirugía ambulatoria que están integrados a los hospitales y están los centros de cirugía ambulatoria puros que no tienen internación. En ese caso, necesitan de la asistencia de un centro a donde derivar el paciente.
No sé si más o menos te aclaré, Ricardo. Sí, 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 perfecto. Ahí Ana Esperanza nos pregunta que no vio el indicador de los de los niños, de los nacidos vivos de menos de 1,5 kilos. Ese dato formaba parte del PICAM hace mucho tiempo atrás, no me acuerdo cuánto, pero Sí, varios años. varios años, y dejamos de reportarlo porque había muy pocos nacimientos de ese peso en el conjunto de establecimientos, ¿no, Ricardo? Eh, Sí, sí, y además porque son chiquitos que tienen un riesgo tan alto que la calidad de los establecimientos no parecía ser una influencia directa sobre el nivel de mortalidad. La calidad de los procesos, quiero decir, ¿no es cierto? Es por eso que fue suspendida su reporte y su presentación como indicador. sí, esto es algo que nos sucede todos los años, ¿no? En estas plenarias muchas veces surge la necesidad de revisión de qué estamos mirando, cómo lo estamos mirando, y construir esto de una manera que nos permita enriquecer el pool de indicadores que se reportan. De todas maneras, me gustaría ofrecerle a la doctora Ana Esperanza la posibilidad de que nos escriba al WhatsApp de ITAES y del PICAM, y con todo gusto podemos discutir el tema, y si pareciera que vale la pena incorporarlo, lo podríamos volver a incorporar. Obviamente, yo creo que ahora que tenemos cada vez más establecimientos reportantes, quizás se podría reevaluar, ¿no? Sí, Sí, sí. por supuesto. Em, bien. No tenemos área de internación quirúrgica breve de 8 a 20, nos dice Luis María González en el Sanatorio Güemes. Al No sé. doctor Luis María González, el jefe actual de cirugía del Sanatorio Güemes, que es el doctor Castañeto, que fue residente nuestro y después staff del Hospital Británico, tiene muy, muy claro lo que es cirugía mayor ambulatoria, ya que con él conformamos el área en su momento en el Hospital Británico, doctor González. Me encanta. El conocimiento ya de José, que se conoce a todos. No sé si hay alguna otra pregunta que se me haya saltado. Bueno, de última, podríamos pensar en algún taller de cirugía mayor para, ya que existe esto que estamos detectando ahora, ¿no? Eh, Sí, yo también quisiera agradecerles a todos los que nos escucharon y que participaron. Y me parece que, digamos, estamos abiertos a recibir propuestas sobre indicadores nuevos, tal cual lo hicimos el año pasado. Así que, digamos, si la doctora Esperanza nos quiere dar la propuesta para mortalidad en nacidos de menos de 1.500 gramos, estamos abiertos, lo charlamos y se lo proponemos al conjunto de los hospitales. buenísimo. Bueno, Bueno, si vamos cerrando lentamente. Agradecemos a las áreas. Ahí se te escucha. Ah, ¿se escucha? Sí, sí, sí. No, Dale. no, quería, no, agradecer a todo el equipo del ITAES, a las chicas de comunicación que estuvieron ahí atentas al chat, a las chicas del área técnica que estuvieron con la logística, comunicación, con las redes y bueno, por supuesto a las autoridades. Solo eso. sí, Sí, yo muchas gracias a todos por darse. amplío también, el agradecimiento a todos los establecimientos que están comprometidos con el reporte, que nos hacen consultas y que están ahí atentos y hacen siempre preguntas y
comunican y nos escriben y demás, porque sin el reporte de todos esos establecimientos el PICAM desaparece, o sea, se construye a partir del compromiso de todos, así que muchas gracias a todos, a todos los que están conectados, porque nos encantan que formen parte de estos espacios. Gracias también al equipo, a Mili, a Lili, a Pablo y a Ricardo de mi parte, porque siempre nos enriquecemos y yo me enriquezco día a día con sus conocimientos y con su forma de trabajo. Así que por mi parte, muchas gracias. Bueno, queda pendiente entonces qué es lo que va a suceder con el PICAM y las actividades del PICAM en la segunda parte del año. Nos queda como propuesta tal vez un taller de cirugía mayor ambulatoria que para decidir hacerlo, obviamente vamos a contactarnos con todos los establecimientos, probablemente a través de una encuesta, pero si se les presentara a cualquier persona una idea de taller que podemos hacer desde el PICAM, por favor manden la propuesta, porque obviamente lo vamos a decidir con los 78 establecimientos que están participando hoy en día.